Ha pasado mucho tiempo ya de los años de auge del grupo paceño Los Marqueses, este grupo que ha logrado captar la atención de la ciudad de La Paz y, por qué no decirlo, de gran parte de Bolivia también. Alrededor de ellos existen muchas historias, historias de rebeldía, sufrimiento, a la vez injusticias y muchas otras que revelan la situación política del país en aquella fecha. También alrededor de los marqueses surgen muchas preguntas: cómo se reunieron, el porqué del nombre, por qué las motocicletas tan famosas de este grupo, cómo ellos han terminado y dónde se encuentran los miembros de los marqueses en la actualidad. Todo aquello, respaldado por notas de prensa de aquella época, se encuentra documentado y contado con la pura verdad, ya que Freddy Márquez, quien vivió en carne propia todas estas historias, es quien te cuenta la verdadera historia de los marqueses. Los Marqueses presenta una vida que se convirtió en historia. Una historia hecha leyenda. Rebeldía, sufrimiento, injusticias. La verdadera historia de los Marqueses, el grupo paceño de los 70s. Documentada y en la pantalla grande, relatada por Freddy Márquez. Los Marqueses.
los años 60 se desató una fiebre de grupos en Bolivia, pero el juego se desbordó para los marqueses. Hoy, el único hermano sobreviviente, convertido en abogado criminalista, recuerda ese pasado. ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy Márquez del Río, soy abogado de profesión, soy el único sobreviviente de los hermanos Márquez, éramos 3. Este documental que les voy a presentar está basado en hechos reales. Por lo tanto, es de fuentes fidedignas. Tenemos recortes de periódico, fotos y films de la época. El Club Marqueses fue fundado un 10 de septiembre del año 1969. Recuerdo yo que ese día nos juntamos unos 20 jóvenes y después charlamos y decimos que deberíamos tener un club. Entonces todos dijimos qué nombre le íbamos a poner. Entonces surgen ideas de unos, de otros, hasta que yo dije, no, ¿qué te parece, Javier? Le digo así, nuestro apellido Márquez, ponemos el plural Marqueses. ¿Qué te parece? Entonces, a esa idea la mayoría aceptó. Digo, sí, está muy bien. Marqués además es un nombre latino y que va a dar lugar a un grupo muy bonito, numeroso, etc. De todas maneras, ya quedó firmemente la idea y aceptamos todos, y desde entonces viene el Club Marqueses, el 10 de septiembre del año 1969.
pasión juvenil era compartida con los vecinos de la cuadra y alternada con interminables partidos de fútbol. El grupo empezó a organizarse cerca de la Plaza Villarroel, en la zona de Miraflores, de aquella ciudad de 450.000 habitantes. Entonces surgió la idea de tener un territorio propio y poco a poco la hegemonía barrial empezó a ejercerse a golpes. Las primeras reyertas de consideración derivaron en detenciones policiales. Fue cuando los agentes, al tener arrestados a los dos hermanos Márquez, empezaron a referirse a ellos como los Marqueses. El nombre que ellos le habían dado a su club mereció una celebración bautismal en el grupo. Un año y medio más tarde, el control del territorio era una obsesión. En ese lapso, el grupo había crecido de 15 a 100 miembros y aumentaba en una progresión que, paulatinamente, se hizo geométrica. Los cabecillas ya no eran quinceañeros y las ventajas y desventajas de su condición social les habían permitido a varios hacerse de motocicletas, según cuenta Freddy Márquez en su casa en Miraflores. Con el paso de los meses, la edad llamó a las fiestas y las fiestas a más pleitos. El efecto Marqueses había desatado una fiebre de grupos no solo en La Paz, sino en algunas ciudades del interior. Nosotros estábamos en Miraflores, surgieron grupos como hongos. Cerca de la zona de los Marqueses aparecieron varios grupos. Los reportes policiales y testigos de ese tiempo citan además a los 508, los Perversos, los Locos, los Shark, los Araganes, los Splendid, Olympic, Calambeques y los Tigres de San Pedro. El fenómeno dividió a la juventud paceña en tres grupos. Una parte se dedicó a la confrontación de ideas revolucionarias, afiebrada por el Che Guevara. Otra abrazó los ideales pacifistas de los hippies y la tercera la conformaron los grupos. Sin embargo, en determinado momento, lo que sucedía en las aulas de la universidad y en los conciertos de plaza fueron opacados por los pleitos en las calles. Nosotros llegamos a ser 1000 varones, formamos una plana mayor con 18 jefes, debajo había una plana menor y luego otra más, explica Freddy. Los periódicos de ese tiempo señalan que paralelamente se organizaron las Marquesas, que superaron holgadamente el medio millar. Número a número, carajo. La Paz sumó a miles de jovenzuelos en lo que bordeaba una singular guerra. Se organizaban desafíos entre delegaciones en las mismas villas y en los canchones. Surgían choques tras las fiestas y no faltaron los encontrones en las calles. Número a número, carajo. ¿Y dónde carajo? Recuerda un testigo las frases de esos desafíos. Algunos pasaron de los golpes de puño al uso de cadenas y de las amenazas con dagas a las armas blancas. A principios de 1968, los marqueses ostentaban una presencia más uniforme. Cabello largo, jeans, botas largas, chamarras negras, anillos y collares marcados con la letra M y un descapotado Jeep Willys. Luego hicieron gala de su castillo, que era una casa ubicada en la calle Hanscom de Miraflores. En los niveles más jóvenes del grupo despertaba una especie de idolatría y todos hablaban de ellos, según señala un testigo de ese tiempo que prefiere no dar su nombre. Allí organizaron sus mayores fiestas, bajo el ritmo de los grupos de música con novedosas guitarras y bajos eléctricos, a veces con alcohol y frecuentemente eran propensos hacia la búsqueda posterior de camorra. Siempre negaron que hubieran consumido drogas. Se transformaron en el objetivo de los otros grupos. Una tarde, la alarma cundió en la ciudad. Marqueses unidos a varios grupos de Miraflores se preparaban para enfrentarse a los grupos de Sopocachi. Los jefes habían pactado un enfrentamiento entre los barrios de Miraflores y Sopocachi. Javier, Freddy, con jefes de otros grupos, lideraban a los miraflorinos hacia la cancha Zapata. Javier, de carácter introvertido, pero explosivo en las peleas, coordinaba a los movilizados. Todo quedó en amago. Llegamos a firmar un compromiso para que ya no haya más violencia entre grupos, dice Freddy. La intervención de religiosos y policías frenó la contienda en el límite.
Pero la violencia entre enchamarrados estaba lejos de ceder. La guerra de los marqueses continuó. Es más, en una vuelta del destino se abrieron hacia los otros grupos juveniles y la política. En julio de 1970, la Universidad Mayor de San Andrés hervía en una creciente oposición al gobierno del general Alfredo Obando. En su interior se consumaba una revolución universitaria y se organizaba la guerrilla de Teoponte. El gobierno de Obando no se animaba a intervenir la casa de estudios. Entonces se preparó una intervención realizada por el señor Alfredo Candia y Waldo Cerruto desde las sombras. Alrededor del año 1970, aproximadamente en mayo, se hacen presente en mi domicilio de la calle Hans Kuhn y Puerto Rico dos personas ya mayores, el señor Waldo Cerruto y el señor Alfredo Candia, los cuales hablan con mi hermano. Y él me dice que ellos querían que nosotros de alguna manera apoyemos una intervención a la UNSA. Y yo les digo cuál era el motivo. Ellos habían indicado que esta universidad estaba siendo académicamente y institucionalmente mal llevada y que ellos querían reestructurar, que ellos tenían algún apoyo profesional. A cambio, ellos, por nuestro apoyo a la intervención, al acabar nuestros estudios de secundaria, íbamos a poder entrar a la universidad sin ninguna clase de exámenes. También íbamos a tener becas al exterior y también licencias para conducir. Jóvenes, 16 años, 17, 15 años, la mayoría, estudiantes de secundaria, y con el ofrecimiento de entrar a la universidad sin ningún examen, entonces la mayoría apoya. De todas maneras, entonces vuelven estos señores y mi hermano les dice que bueno, que podríamos apoyarlos. El 22 de julio del año 1970, nosotros estábamos preparados porque nos habían indicado días antes que los esperemos porque ese día tenía que ser la intervención. Llegan estos señores en movilidades y nos trasladan hacia la Juan José Pérez. Ahí nos dejan los autos, nos entregan unas escopetas 22, recuerdo muy bien. De ahí bajamos todas las gradas y nos dirigimos hacia la universidad, a la puerta trasera, la cual ya había estado abierta, ya habían entrado otros dos grupos. Entonces hacemos el ingreso, los 18 marqueses, y entramos al interior. De esta manera hablamos con el señor Candia y nos dice que deberíamos permanecer nosotros dentro del atrio para poder hacer el control respectivo. A eso de las 7:30 de la mañana ya llegan los universitarios a pasar sus clases y golpean pues la puerta violentamente, ¿no? Porque ellos deseaban ingresar. Entonces es el momento donde se les indica que esta universidad estaba ya intervenida. Ellos amenazan pues, ¿no? Quieren entrar violentamente. Del grupo del Candia hacen disparos al aire para amedrentarlos, para que ellos se puedan ir. Esto trae conflicto, ¿no? Porque los universitarios se llenan afuera y comienzan a gritar, todo ello. Llega la policía, se arma un problema total al exterior de la universidad. Llega la policía a dominar toda la situación y quedan las cosas en calma. Lleva a cabo la conferencia que dura aproximadamente 1 hora y se van los periodistas. Había también corresponsales extranjeros, para aclarar, ¿no? Que nosotros solamente habíamos dado a nuestro grupo de apoyo para cada intervención. Transcurre el tiempo, nos traen algo de comer, tuvimos ya en la parte posterior, nosotros nos ubicamos, la que da la Federico Suazo, cuidando las puertas a las 7:30 de la noche. Es entonces que el señor Waldo Cerruto y Alfredo Candia nos indican que deberíamos ya abandonar la universidad. Nosotros habíamos cumplido con nuestra parte. Muy bien, hablé con los dos y les dije que hasta ahí había llegado lo que habíamos prometido. Entonces, pero con la condición de que a nosotros nos revisen uno por uno, que no estábamos sacando ni un alfiler. Se llevó a cabo la revisión con su grupo del señor Candia, porque ellos sí tenían armamento, tenían escopetas, tenían armas cortas, ¿no? Revólveres, algo así para la intervención. Nos revisan y nosotros nos salimos y nos fuimos
directamente cada uno a su domicilio. La toma duró 4 días y forzó un compromiso entre la UNSA y el gobierno. Pero las consecuencias para los marqueses llegaron a los 2 meses y medio. El 7 de octubre de 1970, el general de izquierda, Juan José Torres, asumió el poder. A las 9 de la mañana, cientos de universitarios, envalentonados por su afinidad con el nuevo gobierno, se dirigieron a la casa de los hermanos Márquez. El golpe del general Juan José Torres contra Alfredo Bando Candia. Eran momentos muy duros esa época, de dictadura. Había muchos comentarios de golpe y demás. Bueno, cosa de que el día 6 de octubre en la tarde yo estuve con ellos, con Freddy, Javier, Suzuki, bastante gente, en la cual nos encontramos dando vueltas en moto. Todo el mundo nos veía, toda la gente. Nos miraba, pero medio raro, ¿no? Nadie sospechaba de nada, absolutamente nada. La cuestión es que nos despedimos en la noche, tipo 11, 12 de la noche sería, pero ya había rumores de golpe. La cuestión es de que yo me fui a mi casa y estaba durmiendo y serían las 10 de la mañana cuando me tocan la puerta y salgo yo y era un tío que es militar y me dijo, Freddy, no sabía lo que ha pasado con tus amigos. No, ¿qué es lo que pasa? Yo le dije, y él me comentó de que los estaban baleando, que estaban rodeando la casa de la Casimiro Corral, en la cual se encontraban Freddy, Javier y Plaga. Entonces para mí fue grande la sorpresa. Yo agarré mi moto y me salí inmediatamente sin bañarme, sin nada, porque me sorprendió, porque como yo era muy amigo de ellos, el día anterior yo estaba charlando con ellos, entonces yo llegué al Parque Unión y la Avenida Saavedra y la Quinilla, la calle Quinilla, donde era la casa que justamente se ve hacia arriba. Había mucha gente en la cual estaban rodeada la casa, estaban baleándolos y gritaban, sáquenlos, que van a venir los militares, los van a ayudar, sáquenlos, hay que matarlos, hay que lincharlos, sí, los mataremos, gritaban. Y yo estaba metido entre ellos, medio camuflado, porque yo quería hacer algo, pero no podía hacer nada. Y había un señor, me acuerdo, bastante alto, tomó la casa, y yo lo tengo muy presente a él, y él era el que pateaba la puerta y gritaba, sáquenlos, hay que matar a los maleantes, ya van a venir los militares. Cuando en eso, alguien se me acerca por atrás y me dice, Freddy, andate, porque ya saben que tú eres de los marqueses y estás buceando, estás mirándolos. Entonces, para yo evitarme un montón de tipo de problemas, me di la vuelta hacia el parque y me bajé. Y ya además no supe, yo lo último que me enteré es que ya los habían agarrado. No podía estar más tiempo yo porque estaba corriendo riesgo. Nosotros nos resistimos, pues porque mi hermano tenía un revólver y yo tenía otro revólver. Teníamos revólveres 22, calibre 22. Con eso nos defendían porque se veía a lo lejos, como es la parte de la subida, se veía la gente, ¿no? Como disparaba hacia aquí. Y la policía mete gas, nos gasifica totalmente al interior del domicilio. Y como había patio, entonces el gas se llena totalmente. No pudimos respirar. Mi hermana, mi tía, mi abuela y mi madre ya no daban, ¿no? Estaban asfixiadas totalmente. Incluso tuvimos que tendernos al piso para tomar un poco de aire. Los gas nosotros les devolvíamos porque no podíamos con tanta asfixia. Entonces es el momento en que tocan la puerta y dice, abran, dice, entonces escucho y digo, ¿quién es? Soy un cura, dice, ¿no? Que quiero de alguna manera pacificar esto. Entonces abro la puerta y entra el cura. Y él dice, no, estoy haciendo yo un pacto con los universitarios para que ustedes se entreguen y no les suceda nada aquí a las mujeres que están al interior. Entonces, pero le digo, ¿y cuál es el ofrecimiento? No les van a hacer nada, solamente van a ir a la universidad, van a dar sus declaraciones y verán ellas hasta qué lugar han llegado ustedes en tal situación. Nosotros le hemos creído, llegamos al acuerdo y el primero en salir fui yo. Cuando salgo me impacto porque era empedrado de gente, ¿no? Y toda la gente gritaba, ¿no? Y nos amenazaba y nos insultaba. Salgo y comienza la lluvia de puñetes, patadas, palos, insultos. Le decían, vamos a la universidad. Ahí vamos a ajustar cuentas. Está todo esto documentado en los periódicos de la época.
Entonces los dirigentes nos dicen que nosotros deberíamos hacer ese recorrido desde esa puerta hasta las oficinas de la FUL a pie. Bueno, decimos, ni modo, si estamos aquí, haremos nomás lo que se tiene que hacer. Inmediatamente yo veo que se ha formado un cordón humano que llegaba hasta las oficinas de la FUL, debe ser una distancia de 1 cuadra. Que vengan, saqueados, que vengan, decían los universitarios, no, que vengan, ahora vamos a cobrar, a ajustar las cuentas. Bajan los dirigentes, de ahí baja mi hermano y comienzan a pegarlo a mi hermano. De ahí baja el otro marqués y yo bajo al final. Y ahí sí recibimos una lluvia de puñetes, patadas, con palos, incluso hasta nos descubrieron, insultos de toda clase. Ya más o menos llegando casi, faltando como media cuadra al interior, ya no pudimos porque de tanto los golpes, estábamos ya casi desmayados, fuimos incluso suscitados por los dirigentes. A ver, no se desmayen, nos dijeron los dirigentes, yo recuerdo muy bien eso, porque aquí los matan. Hicimos todo el esfuerzo, ¿no? Y llegamos a las oficinas de la poli y ahí nos metieron y nos encerraron, totalmente agonizantes, desmayados, ¿no? Totalmente golpeados, y nos dejan ahí, más o menos a los 2 días creo, ya, porque habíamos recuperado, y se hace la conferencia de prensa. Nos sacan y viene toda la prensa internacional y nacional para explicar los motivos por los cuales nosotros habíamos intervenido en la universidad, en el cual explicábamos que nosotros habíamos sido solamente un grupo de apoyo. No nos dieron en ningún momento ningún dinero, solamente había el ofrecimiento de que podíamos entrar a la universidad después de haber cumplido los estudios secundarios, pero sin ningún examen. Y teníamos ofrecimiento también de las becas y las licencias de conducir de una academia aquí de La Paz. Se llegó, ¿no?, a acabar la conferencia, nuevamente nos encierran, de ahí estuvimos 2 días más y nos pasan directamente a la policía. En la policía hacemos las declaraciones respectivas, estuvimos 1 semana también ahí en la celda, los 3. De ahí nos mandan a la carceleta. Todo el tiempo que estuvo el señor Torres, que duró hasta el 20 de agosto del año 1971. Señor Banzer instaura ya su revolución aquí en La Paz. 11 de la noche, había un grupo numeroso fuera del panóptico, donde también indicaban ellos que salgan los marqueses, queremos matarlos, no sé quiénes serían, ¿no? La verdad que eran cualquier cantidad de personas. Lo que hizo la guardia es cerrar las puertas interiores y la puerta exterior, las cerraron con candados. A las 6 de la mañana ya se calma todo, y a las 7 que pasaban ya los tanques, había triunfado la revolución del coronel Banzer. A las 2 semanas no sale en libertad, 3 semanas ya salimos nosotros los 2. El 8 de enero me trasladan directamente a la cárcel de San Pedro. Se pide al juez que tome la indagatoria a Freddy Márquez. Esta se lleva a cabo el día 11 de febrero. Luego de la misma, queda en libertad. Esa noche se une a la comparsa 10 del grupo. El 14 de febrero de 1972, los calambeques optaron por contratar al conjunto musical Tabú. Los artistas aceptaron otra invitación que tenían para esa fecha. Esta fue una decisión fatal. La noche del 14, Tabú completaba su presentación para San Pedro 72, la unión de todos los grupos de esa zona. La fiesta se desarrollaba en el local Senafi, en la calle Vallivian, a 2 cuadras de la Plaza Murillo. De pronto una delegación de calambeques y marqueses se presentó para reclamar la presencia de los músicos en su fiesta. En el interior del local corrió la voz de la llegada de ambos grupos. El jefe de los Tigres, Hernán Vallejos Núñez del Prado, llamó a los varones a reunirse en las puertas. La batalla estalló y se extendió en el interior de Senafi. Los Tigres empezaron a disparar armas de fuego. Otros blandían cadenas, cachiporras y dagas. Hernán Vallejos Núñez del Prado, de los Tigres, reconoció ante las autoridades haber clavado su daga primero en la espalda de Freddy Márquez, que al salir del local se tropezó y cayó de bruces. Y luego hizo lo mismo en la espalda de Miriam. Mi hermana puso su cuerpo para evitar que me vuelvan a apuñalar. Pensó que a ella no la agredirían. Recuerda el entonces líder de los marqueses. Freddy sufrió 6 perforaciones y la joven marquesa 10.
las fuerzas les alcanzaron para subir a un taxi. En el trayecto al hospital del tórax, cada latido de Miriam aceleraba una incontenible hemorragia en sus pulmones. Murió en el camino, a sus 16 años. El matutino Presencia, en su edición del 16 de febrero de 1972, publica lo siguiente. Según la autopsia practicada por el médico forense, Miriam Márquez, de 16 años, natural de La Paz, con 1,68 m de estatura, cabello largo, presentaba heridas cortantes en ambas orejas, lesiones en ambas manos, herida cortante de 1 centímetro en el tercio superior izquierdo del muslo izquierdo, herida cortante superior y posterior en el antebrazo izquierdo, herida cortante profunda, causa de la muerte, de 5 centímetros en la región dorsal, además de quimosis lineal en el tercio inferior izquierdo del muslo izquierdo. Freddy Márquez, hermano de Miriam Márquez, también fue internado con heridas graves en una de las salas del primer piso del Hospital del Tórax. Fue sometido a 2 intervenciones quirúrgicas y su diagnóstico es reservado. Sin embargo, se indicó que las operaciones practicadas lo pusieron fuera de peligro. Carlos Trigo presenta una herida de bala. La batalla se saldó con otros 15 heridos. La policía solo pudo frenarla usando armas de fuego y practicó decenas de detenciones. En las requisas se incautaron incluso armas de guerra. La tragedia conmocionó al país. Algunos medios escritos como la revista Sucesos de la Vida Real lanzaron ediciones extraordinarias. Comunicados, promesas y campañas anunciadas por diversas organizaciones y los jefes policiales completaron las reacciones. Turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. First, just go to sleep. Turn the wider shade of pale. A partir de ese momento, varias de las familias de los grupos que estuvieron en el asesinato
optaron por enviar a sus hijos al exterior del país. Incluso el autor del asesinato, luego de permanecer 6 meses recluido, siguió ese camino. Freddy, luego de recuperarse de sus heridas, volvió a su ritmo de vida, aunque no pudo hacerlo por mucho tiempo. De manera sorpresiva, el gobierno de Hugo Banzer ordenó la detención de Freddy el 31 de agosto de 1972. Hasta la fecha, nadie sabe la causa. Por ello, Freddy Márquez figura en la lista de las víctimas de aquella dictadura. Permaneció en prisión, en la DOP y en las secciones políticas de Los Pinos y Los Álamos durante 2 años, 6 meses, 7 días, de los cuales estuvo enmanillado 1 año y medio y sufrió varias golpizas por los agentes del Ministerio del Interior. Tras su liberación, Márquez buscó reorganizar su vida, pero no faltaron sobresaltos. A poco de haber salido, por ejemplo, 3 pandillas atacaron su casa con armas de fuego y bombas. El inmueble resultó parcialmente incendiado. Se produjeron otras reyertas. En una de esas oportunidades, una bala le destrozó el codo, lo que obligó a una reducción. En 1978, tiempo en el que la beligerancia había virtualmente desaparecido, falleció Javier, con apenas 33 años. Se cree que la serie de golpizas de las cuales Freddy y varias personas son testigos derivaron en secuelas insalvables. What would you do if I said out of tune? Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, happy man. Oh, I let it never lie. Yeah, there was that way. But I'm gonna make it so happy. En la década del 80, el marqués sobreviviente dio un giro a su vida. Primero formalizó un hogar casándose con la señorita Marta López Hurtado, con la que tiene 2 hijas, Susana Miriam, abogada, y Susana Frida, comunicadora, y casi paralelamente comenzó una carrera académica impecable. Entre 1989 y 1995, cursó y se tituló de abogado en la UNSA. Luego completó 5 posgrados con especialidades en procedimiento penal, educación pedagógica superior, medicina forense, educación superior, criminalística e investigación criminal. A ello ha sumado una maestría en educación superior. Se convirtió en asesor institucional y catedrático universitario en 3 universidades. En ese marco, inició ya en 1994 otra dura batalla. Buscó que las autoridades aprobaran un proyecto de ley de protección a los menores afectados por la drogadicción, la violencia y el abandono. Se presentó en todos los medios de comunicación. Abogado, un hombre de bien. Su nombre es Freddy Márquez del Río. ¿Cómo estás, Freddy? Buenos días. Un placer tenerte acá. Tú una estrella de los periódicos. Te he visto que has salido en todos los periódicos haciendo, primero, una especie de resumen de lo que ha sido tu vida, ¿no es cierto?, con tantos cambios. Y ahora una propuesta que a mí personalmente me ha parecido muy interesante y es por eso justamente que te hemos invitado, ¿no es cierto?, a darle a la posibilidad, como decíamos antes del corte, a estos jóvenes que quizás están entregados a los malos hábitos, ¿no es cierto?, al consumo de algunas drogas, alcohol, etcétera, darles la posibilidad de que se rehabiliten, de que puedan ser útiles también en la sociedad. Ese es el propósito de esta invitación, Freddy. Muchas gracias por la invitación a tan prestigioso canal y a ti en especial. Y ahora quiero mostrarles estas fotografías. Véngase por favor, Macario. Esta fotografía es, yo diría, todo un símbolo de lo que fueron los años 60, principios del 70. Él es justamente Freddy Márquez, en su moto. ¿Se acuerdan ustedes los marqueses? Los marqueses, ¿por qué? Porque justamente venían de los Márquez, ¿no? De mi apellido. ¿Quién eran los marqueses? ¿Eran realmente tan bravos como los pintaban? ¿Eran tipos tan peligrosos, tan conflictivos, tan... ¿Quién eran los marqueses? No, era un grupo que se formó al tono de un barrio y poco a poco se fue constituyendo masivamente, ¿no? Entonces, cuando se torna masivo, siempre se convierte un grupo
poco de violencia, ¿no? Siempre hay violencia en un grupo. Cuando ya hay exceso de gente, no se puede controlar. Correcto. ¿Cuántos eran los hermanos Márquez o cuántos son? Éramos 3. Mis 2 hermanos fallecieron. Mi hermana falleció asesinada con 10 puñaladas, justamente conmigo. Yo también, sabes, tuve 5 puñaladas en carnavales. Ella es tu hermana, ¿no? Ella es mi hermana, sí, sí, ella es mi hermana. ¿Fue en una confrontación? No, era una fiesta de carnaval que al salir ya se convirtió en un problema, no sé, se enredó las cosas y ellos, el otro grupo que era de los Tigres de San Pedro, sacaron armas blancas y punzocortantes y nos dieron más puñaladas de al ton y ton, ¿no? A mí también me hirieron con cadenas en la cabeza, todo eso. Yo estuve varios días interno en estado de coma y tenía todo el cuerpo lleno de sangre, me hicieron drenajes, todo eso. O sea, te salvaste por milagro. Sí, por ¿no? milagro, sí. Porque escuchaba una cosa, ¿qué hacían? Pues se han tejido tantas historias, casi un mito, ¿no es cierto?, en torno a los marqueses, ¿no? No, era un grupo normal, así, ¿cómo te puedo decir?, de motociclistas. Nos gustaban las fiestas, las diversiones, todo Buscaban eso. bronca, pero les gustaba pelear. De todas maneras, te buscan, pues, ¿no? Los otros grupos O sea, buscan. ustedes no buscaban, digamos, no, ellos. te buscan por la hegemonía que teníamos, ¿no? Esa temporada. Entonces, se quiere hacer una supremacía de todas las cosas siempre. Entonces, nosotros éramos un grupo muy numeroso. Entonces, tal vez teníamos ese arraigo en todo Miraflores. Correcto. De esta manera se lleva a cabo, ¿no?, estas situaciones que acaban en el desenlace trágico del asesinato de mi hermana. Entonces podéis sacar de un gran filósofo, ¿no?, que indica a la letra: la vida es voluntad de poder, es querer, un querer crecer, ser quiere decir vida, es actuar. La vida es afirmación de la vida y es afán de vivir, es el esfuerzo de triunfar, vencer a la fatalidad y la aniquilación de la muerte. Vida quiere decir ser cada día más. Federico Nietzsche. Caramba. Bueno, Freddy. Gracias. Porque hay gente que no ha vivido esa época y se pregunta qué eran los marqueses, cómo han nacido en esa ¿Cómo época, nacieron? ¿Cómo se salió forman, la idea? y cómo crece además, ¿no? Qué impresionante. La idea crece por el nombre, el apellido mío. Éramos hermanos Márquez, los dos, entonces vino el plural, ¿no? Marqueses. Entonces quedó en Marqueses. Y comenzó el valle, los amigos, un club deportivo, cultural, todo eso, ¿no? Yeah. Que después se vaya deformando, ¿no?, por la presión de grupo, presión de la sociedad, las motos, que esto, que el rivalidad, que porque me miras, que esto, que lo otro. Entonces, se comienza a aglutinar la gente en un grupo, en un otro grupo, llegamos a formar un grupo muy numeroso, muy numeroso. Sí, aquí dicen 1000 Sí. varones y 800 mujeres. éramos ¿Y cómo eran las mujeres? A ver, un poco, ¿cómo? Igual, Porque esa sí. época como que también era una época un poco cerrada para las chicas de poder salir, ¿no es cierto? Sí. No era fácil, no es la liberación que tenemos ahora, por ejemplo. Pero ¿y cómo van ingresando las mujeres, por ejemplo? Bueno, las mujeres se vestían, tenían el cabello largo, ¿no?, y con ponchos. Ya. Con los ponchos, los hot pants, ese tiempo eran los hot pants, ¿no? Y las Bien botas largas. atractivos los Sí, hot pants. y las botas largas, ¿no? Esa Más era arriba de la rodilla. más o menos hasta las rodillas, sí. Ok. Sí, Que era así la eran. personalidad que vendía y empezó a imitar la gente de Miriam. Sí, digamos, sí, era tu entonces, hermano. y había los abrigos largos, los maxis, ¿no? Exactamente. Se ponían arrastrando al suelo, eran, ¿no? Está en la foto ahí. De mi hermana, sí. Y así se creó poco a poco. Yo digo, no, se va haciendo. Es como una bola de nieve que se va formando, va creciendo. Eso hay que pararla a tiempo, ¿no? ¿Y qué hacían? A ver, cuéntanos, ¿qué hacían en las Íbamos fiestas? a las fiestas y siempre ha habido problemas por la presencia, ¿no? Siempre somos problemas. sola sí, presencia, la sola ¿no? presencia. Hasta que acaba pues, la muerte de mi hermana. O la matiné de los domingos. La matiné en el cine Tesla, ¿no? Tesla. Ah, qué bien conoce, Perico. Sí. A veces de repente a mitad de película se prendían las luces porque había unas trompeaduras. Sí, de arriba abajo, no problema. Sí. De verdad. Caían de arriba abajo. Sí, a lo que era. Y, Y de ahí fuimos a una fiesta, más o menos les voy a dar, ¿no?, un síntesis de esto. No les gustó que entráramos a los del otro club. Nos votaron, nos estábamos saliendo tranquilos. ¿Nosotros eran los Tigres de San Pedro, los sí. Tigres de San Pedro. Nos siguieron y entonces me comenzaron a apuñalar. Yo tengo 6 puñaladas en la espalda y mi hermana, por cubrirme, recibió 10 puñaladas. Ya falleció. Y a mí me rompieron también la cabeza con cadenas, todo eso, ¿no? Entonces yo todavía me paré y la socorrí a mi hermana, la llegué a introducir en un automóvil y ahí falleció mi hermana. Y entró el tórax. Y yo en el tórax estuve por lo menos una semana ¿Esa fue inconsciente, una en coma. sacudida para ustedes? Para mí sí ha sido lo que ha marcado mi vida porque yo no puedo olvidar a mi hermana.
lo que más se quería en este mundo. Cuéntanos en la parte humana, ¿cómo era? Excelente, conmigo excelente. Mucho cariño, mucho afecto para el hermano. Para mí sí. Juntos en la aventura. Y cada día que pasa la extraño más a mi hermana. O sea, tal vez era por eso visto de negro, ¿no? Y también era una líder innata, ¿no? Sí, tenía su carisma ella, ¿no? ¿Qué pensaba ella? ¿Cómo era? Ella estaba interna, estaba en Cochabamba, en Vinto. Vino solamente para la vacación del carnaval. Se dio la mala suerte, pues, ¿no? Ni modo. Así se presentaron las cosas. Y falleció. Y ahí queda la marca un poco oscura. Sí, y después para mí queda también, el haber estado en la cárcel. Yo he estado como 4 años y medio en la cárcel por este asunto de la toma de la universidad. Estuvimos 3, yo estuve más tiempo que todos. ¿Cómo se involucran en la política? Porque nos vinieron a meter los políticos, pues como de costumbre. ¿Quién les tocó la puerta? A ver, cuéntanos, Un político, es parte de historia. Un político vino, bueno, no uno, vinieron varios. No recuerdo su nombre. A ver, un nombre de esos conocidos. Estamos acordándonos de la época de don no quiero acordar. Alfredo Bando Candia. Me voy a amargar. No, pero en la prensa ha salido, pero en la prensa sale, ¿no? ¿Arce Gómez? No, Arce Gómez no lo conocí, no. Alfredo Candia, sí. Alfredo Candia. Vino con otros más, entonces, y nos hablan que el nacionalismo, que la patria, que esto, ¿no? La efervescencia del nacionalismo, pero ellos no hicieron nada, pues nos metieron a nosotros y nos dejaron solos al final. Nunca estuvieron presos. Ellos nunca los armaron a ustedes para la toma. Nada más les habían dado llegando a la universidad, les habían dado las armas a mi grupo. Eran 17 los de mi grupo, porque entró otra, después de haber tomado la universidad, entró otra gente. No sé quiénes serían, pero se presentaron así las cosas, ¿no? Yo estuve por este problema casi 2 años y medio detenido en la cárcel. Pero que recuerde que los que hayan propiciado esto nunca han estado, jamás. No estuvieron. Jamás. Más bien lo sigo viendo, siguen en buenos cargos. ¿Siguen en la política? Sí, están excelentes. Sí, siempre han estado. Siempre, sí. Entonces, yo no me quiero acordar de su nombre total. Ya. Que sigan felices, digo. Sí. Cada uno lo que lleva en su conciencia, ¿no? Lo importante, como dice, ¿no? Freud dice, ¿no? Esto, ¿no? Yo he aplicado, ¿no? Algo de Freud. Y dice, ¿no? El yo y el superior. Porque dentro de nosotros tenemos un juez. Tenemos. Es el que nos está juzgando internamente, dice, ¿no? Tú te has portado mal, pues la vas a pagar, ¿no? ¿Cuándo viene el cambio de Freddy? Cuando salí de la cárcel ya. ¿Qué año? ¿La segunda vez? Sí, en el 75 salí. Estuve en sección política, conozco a todos los políticos que han estado presos, que están ahora también. ¿Algún amigo que tú recuerdes? No, nunca he tenido amigos. ¿Que están ahora también presos? Están trabajando, están ahora, están felices, sí. Yeah. Que estaban en ese tiempo conmigo todos, que estaban rebuznando ahí, ¿no? De rabia, ¿no? Pero ahora están muy felices. Sí. Ahí viene el cambio. Sí, ahí viene el cambio mío. ¿De qué años? El 74. En realidad era un grupo nomás, ¿no? Un grupo social, cultural, y después se deforman los grupos, es el problema. Por la presión de grupo, por la presión de la sociedad, se va haciendo grande, entonces unos actúan por un lado, otros por otro lado, y hacen fechorías, ¿no? Entonces no se puede consolar cuando hay mucha gente. Bueno, fueron grupos pero además violentos, ¿no, Freddy? Sí, porque siempre hay todos peleas. Cadenas, por ejemplo, se agarraban entre grupos en diferentes zonas. Siempre hay peleas, sí, siempre hay peleas, sí. Como consecuencia de ello murió uno de tus hermanos. Murió mi hermana, sí, la asesinaron a mi hermana, a otro grupo, los Tigres de San Pedro, y a mí también, a mi hermana le dieron 10 puñaladas, la cocinaron realmente a mi hermana, y a mí me dieron otras 6 puñaladas, y estuve en coma varios días en el hospital, y heridas en la cabeza, todo eso, ¿no? Porque era terrible, ¿no? Eran como ellos eran varios, nosotros éramos 5 ese día, me acuerdo. Ellos estaban como unos más de 100, sería teniendo una fiesta, pero ellos eran los agresores, ¿no? Ni modo, se presentaron así las cosas. Terrible, era una época bastante terrible, Consuelo. Me imagino. Bueno, tú has mencionado a los Tigres de San Pedro. Sí. ¿Qué otros grupos habían en la ciudad de La Paz? Había, pues, ese tiempo ha sido el tiempo de los grupos juveniles, increíble, y de los que también tocaban, ¿no? Música de rock, todo eso. Así es. Sí. Ajá. ¿Te puedes acordar de algunos nombres? Yo cité a los Caifanes, los Almas Negras. Estaban por Sopocachi ellos. Después había también aquí los Calambeques, también había, ¿no? Sí. Por la zona norte. Sí, después había los Locos, los Pecos. Los Calaveras. Aquí también los 508, pues, del Parque Triangular. Ajá. Claro, que eran también, ¿no? Un grupo numeroso también. Así después había, pues increíble la cantidad así de grupos. Bueno, como ustedes pueden ver, Consuelito, amigos, fue una época bastante difícil para la juventud. Pero Freddy Márquez, después de todo ese proceso, como ustedes lo han escuchado, ahora es un abogado.
Él terminó sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés. Nos ha traído tu tesis. Sí, perdón, aquí está. Con esta tesis salí, dice, obtuve la abogacía. Indica, ¿no? Ahí el tema, necesidad de una ley para rehabilitar a los menores inmersos en drogas. Bueno, voy a mostrar, por favor, la tapa de esta tesis. Y un hombre que ha vivido toda esa época, Consuelo, de violencia juvenil en la ciudad de La Paz, ahora está abocado a trabajar por los menores de la calle y los menores drogadictos, además, y está propugnando una ley. ¿En qué consiste tu proyecto, Freddy? Este proyecto tiene 3 etapas, ¿no? Prevención, que es lo más importante, la prevención. Después viene la rehabilitación en centros, en hogares, ¿no? Porque, dentro de la rehabilitación tenemos la reinserción. En el momento que estamos rehabilitando, tratamos de reinsertándole, dándole oficios ocupacionales, ¿no? Puede ser mecánica, carpintería, electricidad, computación, y a la vez haciéndolo estudiar hasta que acabe sus estudios dentro de los hogares. Y después podríamos tener también, yo digo, ¿no? Para que estos centros puedan crearse, tenemos en la ley, la 1008, el artículo 71, que indica, todos los bienes confiscados por el efecto del narcotráfico deberían pasar a formar parte para la creación de centros y hogares para todos los niños. No solamente los niños que están inmersos en drogas, ¿no? Niños también de la calle que están abandonados, huérfanos, echados del hogar, o que ellos desechan el hogar o abandonan el hogar. Para todos esos, y también los jóvenes, ¿no? Hay miles de jóvenes que están en la calle. Sería bueno tratar de invitarlos a los centros, ¿no? Para que formen parte de una sociedad a la que ellos un poquito han apartado. A la gente tiene que volver al carril, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué yo digo, no? Para que no surjan estos problemas de delincuencia que ahora se están viendo. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque si dejamos crecer esto, entonces esos jóvenes, al pasar el tiempo, los delincuentes, ¿no? Claro, y si no se les da una alternativa, se quedarán así. No tendrán posibilidad de rectificar su vida, ¿verdad? Bueno, y Consuelo, yo creo que Freddy está tratando un tema que es de consenso. Usted mismo lo ha dicho varias veces en este programa. ¿Qué hacemos con los bienes incautados al narcotráfico? Al margen de que son utilizados, digamos, de forma abusiva por algunas autoridades o se apropian indebidamente algunos funcionarios públicos, no sirve para nada más. Estos bienes incautados tienen que tener una utilidad pública y qué mejor destinarlos a los niños y a los jóvenes. Y solamente, Eduardo, muestra un botón, dice. ¿Cuántos niños tengo aquí en mesa? Algunos reportes, sí, de periódicos. Solamente saber cuántos niños en Bolivia están inmersos en la droga. 800.000 infantes ganan el pan día a día, por ejemplo, dice, ¿no? Deserción escolar es alarmante, dice. Alrededor de 1 millón de niños de jóvenes del país no asisten a establecimientos. Aquí tengo otro, dice, ¿no? Por ejemplo, en este periodo, dicen, pasamos al año 2000, dice, donde 100.000 personas consumieron drogas ilegales, ¿no? Son datos estadísticos, ¿no? De los periódicos. Tengo montones de recortes de todo esto, ¿no? Excelente proyecto. Amigos, ¿cuánta gente dice? La gente que consume drogas o alcohol o toda esa juventud ya está perdida. Y no es cierto. ¿Se puede decir que alguien está perdido, sobre todo un joven o un niño? Imposible. Aquí tenemos, por ejemplo, el Código del Niño o Niña Adolescente, ¿no? En disposiciones transitorias indica, el artículo 3 indica, ¿no? Asimismo deberá desarrollar el Estado, ¿no? Campañas de información y sensibilización para prevenir que niños, niñas y adolescentes no hagan de la calle su hábitat. Pero esto se queda solamente en la ley, muerta de la ley. Así es. Bueno, yo creo que la prueba más grande, amigos, de que todos los seres humanos tienen alternativas para superarse, Consuelo, ¿verdad? Es la vida de Freddy. Sí. Freddy más que nunca, más que nadie sabe. Tú mismo dices que estaba en estado de coma como consecuencia de haberte dedicado durante tu juventud a esa violencia callejera, en fin. Pero ahora eres todo un abogado y un hombre de bien. Alguien que está tratando de hacer lo que no hicieron por él, tal vez, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, también he estado yo detenido en la cárcel, perdón que tome este tema, he estado 2 años y medio en cuestión política. Todos los políticos de esa temporada se deben acordar de mí, que están ahora también algunos en el gobierno. Todos, incluso tengo este pergamino, ¿no? Que se me dio esa vez, dice, ¿no? Que los presos políticos tarijeños de la sección Los Pinos del Panóptico confieren al compañero Freddy Márquez por haber obtenido el subcampeonato de ajedrez, dice, ¿no? Batalla de la Tablada, La Paz, abril 15 del año 1971. Aquí tengo todas las firmas, por ejemplo, una firma tengo aquí del compañero Eid, por ejemplo, del señor también que es ahora diputado. Con Oscar Eid estuviste acá. Sí, con Carlos Bert también, que está ahora también ahí, ¿no? Que era prefecto en Oruro. Él sí, está también aquí su firma, porque él también estaba conmigo.
¿no? Y varios, son aquí cientos de firmas que ya, mire, casi no se notan, ¿no? Por efecto del tiempo. Claro, además de que se rebate, Eduardo, cada vez que tenemos que hablar de jóvenes insertos en algunos grupos juveniles o pandillas. Es el doctor diplomado de estudios superiores especializados Freddy Márquez del Río, abogado. Doctor, Freddy, buenos días. ¿Cómo estás? Tú tenías uno de los grupos más grandes. Sí, tenía unos 1000 hombres y 800 mujeres. ¡Mi Dios! ¿Tan grande era? Sí, era inmenso el grupo. Incontrolable, pero. Sí, ya llega, pues, ¿no? Llega un momento en el cual ya no se controla. No se puede controlar, sí. Pero los tiempos han cambiado. Sí. Él ha preparado un proyecto de ley que es realmente de primerísimo nivel. Permítame, ahí está la tesis. El proyecto de ley consiste en la prevención, la rehabilitación y la reinserción de personas que están inmersas en situaciones de drogadicción, puede ser también de alcoholismo, ¿no? Entonces lo que yo propongo es al Ministerio de Gobierno crear una secretaría para fines de la juventud, o sea, tratar de dar una posibilidad a todas esas personas, una oportunidad, ¿no? Y una posibilidad para que ellos puedan reintegrarse nuevamente a la sociedad. ¿Cómo? Creando centros de rehabilitación. Tenemos, por ejemplo, aquí en Los Yungas, en Caranavi, donde era Miguillas, eso tratar de adecuarlo, porque es inmenso, ¿no? Para invitar a estas personas, ¿no? Para que puedan rehabilitarse, crear talleres, crear, por decir, centros para de agronomía, todo eso, y después a la vez tratar de ya quererlos reinsertar a la sociedad buscándoles empleos. Yo tengo todas las leyes, las conozco de memoria en este nivel de reinserción y rehabilitación de drogas. Todas las leyes ya están dictadas, lo único que falta es su cumplimiento. Su aplicación. Su aplicación. Tenemos la ley de organización del Poder Ejecutivo, ley de municipalidades, Código del Niño Adolescente, tenemos la 1008 y tenemos lo principal, que cuando la gente aquí, ¿no? Los peces grandes tienen problemas, lo único que dicen, ¿no? La Constitución. Entonces aquí podemos ver, ¿no? En la Constitución también, si nosotros queremos basarnos, y dice, ¿no? Artículo 7, toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales conforme a las leyes, ¿no? A la vida, a la salud y a la seguridad. Entonces, lo que queremos irnos es con las leyes. Queremos que el gobierno o alguna ONG nos pueda apoyar en esta situación en la cual estoy abocado ya 6 años. Y había un grupo de jóvenes entusiastas, como todos los jóvenes tienen sus grupos, los marqueses, y llegaban así a las fiestas, a ver, con el rugir de los motores. Ya pues, vamos, quiero ver la imagen de Freddy Márquez. Ahí está. Señoras y señores, así llegaba Freddy Márquez a las fiestas. Entre motocicletas y con tirada incorporada. ¡Epa! ¡Qué belleza! No te vayas, Freddy. No te vayas, ¿eh? No te vayas, quédate aquí. Gracias, Freddy. Ahí está bien. ¡Qué belleza! ¿Qué? Señoras y señores, ya vamos escuchando la música. Así llega Freddy Márquez. Escucha la música de la moto, ¿eh? Another break in the wall. Con música incorporada, ¿eh? Not a break in the wall. Muy bien, Freddycito. Bienvenido. Qué gusto. Gracias por visitarnos, Freddy. Hola, ¿cómo va? Buenas noches, señora. Qué placer, bienvenidos. Pero por favor, acompaña. Vamos a parquear la moto, por favor. Ya está. Pero muéstrame la moto. Eso, le bajamos un poquito. Vamos a ver esta moto hermosa. ¿Cuántos años tiene tu moto, Freddy? 2 años.
véngase por acá. 2 años. 2 años tiene la moto. Es una Harley Davidson. Es mi Panzer, la llamo. ¿Por qué me la he hecho esta moto? ¿Tú te la has hecho? Sí, mi Mira ese Panzer. escudo, qué belleza. Es una Harley Davidson original. Mi Panzer. Tu Panzer. Avanti, dice. Avanti, mira las cosas que tiene. Sí. Las luces, los adornos que le has puesto. Mira esta maletera de cuerito, hermosa, original. Mira esa belleza. Mira acá el sello. Eliud, vení, tienes que agacharte un poquito. Harley Davidson, original. Este sello original, hermano. Sello original, USA. sí. Mira esta belleza. Una belleza realmente. Y vamos a seguirla viendo. Venite por acá, Freddy. Deja mostrarla. Mirá la maletera. No se cruce. ¡Ah! Listo, se cruzó. Venga, no importa. Cuando no tenga dinero, me va a dedicar a vender pizzas. Para llevar pizzas. Es moderna, incorporada y todo. Pero qué linda. Sigamos viendo la moto. Pero muéstramela, señor director, mientras los invitamos a darnos. Fredicito, gracias. Qué placer de tenerte acá en el programa. Bueno, estamos compartiendo. Y voy a preguntar a la señora que es la esposa del doctor Freddy Márquez. ¿Cuál es su nombre? Marta López de Márquez. ¿Cómo conoce usted a Freddy? Yo la conocí el año 77. ¿Cómo lo conoce? Un grupo de amigas en la Plaza España, nos conocemos, comenzamos a enamorar, nos enamoramos. ¿Se enamoró de la moto primero o no? No, creo de la persona. ¿No había moto esa vez? Había. Sí, tenía. ¿Pero le gustaba que Freddy ande en moto? Sí, me gustaba la moto. Incluso mis hijas iban en moto cuando eran chiquitas, una adelante y la otra al medio. Y La otra. espalda. Qué bien. Exteriores del canal, acá para presentarte a uno de los motoqueros más conocidos, obviamente acá en la Ciudad de La Paz, nosotros rogando de que deje por favor de gotear, soplaré un poquitito, pero ¿sabes cómo es La Paz? Mira la moto, ¿quién llega acá? No, ¿Lo a ver, reconoces? déjame reconocerlo. A ver, reconocerlo un poquito, a ver, véngase por acá. ¿Es el Freddy Márquez? ¡Uepa! ¡El Freddy Márquez! Por favor, motoquero emblemático de la Pero década claro, de los 70, está acá. de un grupo que se llamaban los Marqueses. Claro, está con nosotros. Mira, En franca infracción para empezar, a ver, no saludalo tiene rapidito, casco. a ver, saludalo. ¿Cómo le va, Fredito? Un gusto saludarte, hermano. Hola, Iván. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Menos mal, hermano querido, que no te pidió ningún cana porque estás sin casco, brother. Te metí en cana ya. Aquí está el casco, hermanito. Aquí está. Ahí Aquí está. ¡Opa! Sí. Ah, bueno, te lo sacaste para pintear un poco. Para echar pinta. Bueno, está bien. Sí. Bueno, póntelo, papito querido, porque la gente va a pensar que estamos acá no publicitando lo que no es bueno. A ver, se va a poner. Dale, Sí, dile buen tenemos ejemplo. también aquí el SOA, tercera placa, todo. Tiene Mira, todo. eso. Bien, es el buen motoquero, vamos. Che, querido. Tercera placa aquí abajo. Freddy, querido, a ver, Licencia. contame un poquito. Tú eres parte de una generación que vio el nacimiento de la cultura del motociclismo en Bolivia, ¿correcto? Sí, así es. Me contabas, hermano, que antes las motocicletas ni placa tenían. En realidad, caminaban por doquier y no tenían ningún tipo de reglamentación, ni menos. Cuando los Flintstones, de piedra. Sí, dime, en esa época, ¿habían cascos o no? Sí, siempre ha habido cascos. Bueno, yo usaba el casco alemán. Siempre el casco alemán. Casco claro, alemán, sí. Tenías una chopper. Ajá. Exacto. Y dime, me dicen que tu mamá te compró la moto? Sí, mi madre me compró la moto. Y yo aprendí a manejar en Santa Cruz cuando estuve interno en el Metodista. Ah, no me digas. Sí. ¿Aprendiste acá en Santa Cruz? Sí, en Santa Cruz. Ah, mira vos. Estuve en el Metodista, donde es de Montero. En Montero estuve interno y ahí aprendí a manejar. Bueno, a ver, queremos verte en acción con la moto, querido Fredito. A ver si... Date una vueltita por ahí por la cuadra y la cámara te va a seguir para empezar a ver algunas cositas, algunos detallitos de alguien que sabe manejar la moto. Imagínense, ¿no es cierto? De tantos años, un motoquero number one. A ver, quiero verte en acción, papazo. Anda, metete una vueltita por ahí por la cuadra, cosa que te pueda seguir la cámara, ¿puede ser? Y hermano, listo. Ok, una vuelta. Una vuelta, le va a meter una vuelta, a ver. Date una vueltita, Mira. Fredito. Freddy Márquez hoy Ahí. graficando un poquito la Mira, vida del mira, motociclista, mira, pero un motoquero responsable. Mira esa. Claro, tiene tercera placa, SOA. Lo que no le preguntamos, Corne, si tiene licencia de conducir. Ah, caramba, buena pregunta. Si tiene licencia de moto, ¿no? Claro, porque muchos si no... con su licencia de auto hemos mamado a muchos oficiales, digamos, ¿no? Pero... Claro. A ver. Mira esta belleza, ¿eh? Claro, está metiéndole en contrarruta a la Ponsnansky, pero... Mira que ya se ha vuelto de doble ruta esto. Desde que habilitaron esta calle se ha vuelto de doble ruta. Todo entra, sale, ya no hay vía especial. Estamos inaugurando la doble ruta. Claro. Ahora la pregunta es, creo, Freddy, ¿tienes licencia
licencia de conducir de moto? Sí, tengo la licencia. ¿De moto? De moto, sí. A ver, vamos a ver, por favor. Listo. Licencia de conducir de moto. ¿Cómo es la de moto que ni conozco hasta el día de hoy? Es la motocicleta al día. Esta es la de motocicleta. Mira. Este de moto. Este de moto, realmente, mira. Carnet de propiedad del lado de la moto. Quiero decirles que... El SUAT. Muy bien. Fredito, a ver. Brutal, Iván. Bueno, yo retorno contigo a Santa Cruz, Iván, porque ya está lloviendo acá en la Ciudad de La Paz y se nos complica un poquitito. Gracias. ¿Okay? Bueno, despedímelo al gran Freddy Márquez, que nos ha dado esa muestra de un motoquero pero ejemplar. Eso. Y precisamente una experiencia de vida muy importante es la que tenemos aquí en Hora 23 con Freddy Márquez de los Marqueses, allá de los años 70. Freddy, ¿cómo logras tú dejar ese episodio algo violento, de esos años mozos tuyo de jovencito y decides cambiar completamente tu vida, dedicarte a la vida profesional? Hoy eres un prominente abogado y definitivamente también tú aconsejas a la gente sobre cómo reconducirse cuando han atravesado por este tipo de situaciones. Bueno, la decisión es cambiar y me casé. Me tocó una buena esposa. ¿Te cambiaron entonces? Sí, te cambiaron. Sí. Nacieron mis 2 hijas. Eso fue algo que me hizo totalmente dar un vuelco de 360 grados, ¿no? ¿A qué edad te casaste, Freddy? Me casé muy joven. Sí. Sí, muy chango. Bueno, está bien. La cuestión es que... Ahí. Sí. Bien. La cuestión es que ya tuve mis 2 hijas, entonces digo, bueno, ahora tengo que formalizar mejor, ¿no? Entré a la universidad, aquí a la UNSAC, mediante examen, todo lo correcto. En 5 años hice la carrera. Aparte que tengo 5 posgrados y una maestría más, referente a todas estas situaciones de la doctrina universitaria. Después decido hacer 2 proyectos. Para salir hice una tesis como un proyecto de ley, que lo presenté aquí al Parlamento. Y con esta cuestión de la prevención, rehabilitación y desinserción para los jóvenes. ¿Qué año fue que presentaste el ese año proyecto? 1994. Cuéntanos en qué consistía. Consiste en la prevención para esta cuestión de grupos juveniles, de la cuestión de las drogas. Manejo mucho esta cuestión de drogas, hice muchos estudios muy profundos, ¿no? De todas las drogas que existen y que existían, porque ahora cada día que pasa se van creando nuevas formas de drogadicción, etcétera, ¿no? De todas maneras, yo presenté después otro proyecto. En este gobierno también me hicieron entrevistas en todos los canales que hay ahora en La Paz, en todos los periódicos, en todas las radios. Estamos hablando de 20 años que estoy en esto. Nadie, ningún gobierno me hizo caso, incluso que di la pauta para que se haga una secretaría de juventud, donde se podía manejar directamente las cosas que están sucediendo ahora. Manejar a los niños mediante aquí profesionales, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, en las redes, que ahora son nuevas formas, ¿no? del tratamiento de la delincuencia. Pero a los gobiernos no les interesa, más creo que les interesa otras situaciones, ¿no? Y no sé cuáles serán, pero lo que yo estoy inserto es en que se ayude a la juventud. Porque esta juventud, si son jovencitos de 16, imagínense lo que serán a los 30, ¿ya? Avesadamente. Entonces, de una vez, hagamos algo, no solamente que me llamen a mí, llamen a la juventud también entonces, pero más importante a gente con experiencia. En las cárceles hay que ver, en las cárceles también hay que ayudar a toda esa gente que está detenida. Son más de 2.000 aquí internos en San Pedro. A esa gente hay que colaborar. Yo voy continuamente siempre a charlar con ellos, algunos. Hay que ayudarlos de alguna forma a que tengan amor propio por la vida y que decidan de alguna forma cambiar y ver la vida de otra forma. Gualberto Freddy Márquez del Río, casado y con 2 hijas, estudió en un internado y es el único de los fundadores de los Marqueses que aún vive. Esta agrupación nació como una pasión juvenil conformada por 3 hermanos, que con el tiempo reclutaron jóvenes hasta aproximadamente llegar al 1.000.000 de integrantes que circulaban en sus motocicletas e imitaban a los grupos de las películas. Fue arrestado en más de una oportunidad por las revueltas que ocasionaba y por ser contestatario al gobierno de turno. Freddy, la viva imagen de la rebeldía paceña, estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés y obtuvo una maestría en Educación Superior. Realizó varios diplomados en Derecho y ramas afines. Trabajó como docente en la carrera de Derecho de distintas universidades. Fue asesor del área penal del Gobierno Municipal de La Paz el año 1999 y fue también consultor del Viceministerio de Prevención y Rehabilitación. Hoy, el legendario Freddy Márquez en Casi al Mediodía.
Aquí lo tienen al líder de los marqueses. No lo puedo creer. En realidad, Buen día. buenos días, bienvenido. Los marqueses han sido todo un fenómeno social en nuestro país. Por eso es que están aquí en Casi al Mediodía para contarnos, decíamos, toda esa historia de vida que es increíble. Los marqueses no era una pandilla, no era un grupo de pandilleros que de pronto estaban con sus motos y sus cadenas y lo único que querían era agredir a la gente y creerse los dueños de la ciudad. Era un grupo como cualquiera. Así hace su pelea en solitario. Hoy, pese a la magnitud del problema, nadie se preocupa demasiado por los dramas de miles de jóvenes y niños marginados, dice el abogado. And now, the end is near, so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, and not the words, the one it is. The record shows I took the blows and did it my way. The record shows I took the blows and did it my way. Thank you. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos.
se empieza a revelar el duende manso del vino. Actualmente el Club Marqueses se refundó el año 1992 como un club cultural, deportivo y humanístico. Estamos en todos los eventos cívicos de la ciudad de La Paz. Desfiles 16 de julio, 6 de agosto. También hemos sido invitados por la prefectura para la inauguración de los puentes trillizos, también el bicentenario. A la vez también hemos sido premiados, agasajados y condecorados por el Club Cívico Cultural Illimani con la medalla al mérito. De todas maneras, gracias, chao.